Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aporte de la Historia y a la serie Historias Coloniales. Hoy vamos a ver la mano de obra en las estancias, de gauchos a peones en el siglo XVIII. Bueno, comenzamos. Los historiadores del período tardo-colonial han discutido sobre la temática de la mano de obra en el mundo rural rioplatense. La imagen que subsistió durante un largo periodo mostraba que el gaucho era un vagabundo que se resistía a incorporarse al mercado del trabajo y que, tanto los funcionarios coloniales y los estancieros los condenaban mediante la coacción legal. Los historiadores han resaltado que las distintas autoridades coloniales intentaron además restringir los momentos de ocio de los gauchos, fijando normas estrictas, limitando o prohibiendo las bebidas alcohólicas, especialmente en los momentos de cosecha, y los lugares de juego, donde se jugaba a los naipes. Muchos de estos establecimientos debían cerrar de noche, y en muchos casos en los días laborales, y que demuestran más allá del éxito de estas medidas un interés de disciplinamiento laboral que contaba con el beneplácito de los estancieros coloniales. La mirada de las autoridades coloniales estaba entonces sobre los vagos y mal entretenidos, que se entregaban a las diversas prácticas que los llevaba al ocio. Los historiadores concuerdan que existió una amplia legislación en el período colonial y que continuó durante la Guerra de Independencia y la construcción del Estado de Buenos Aires, lo que revela la continuidad del problema para los estancieros y sus actividades rurales. Además, muchos convienen que estas medidas no eran eficaces, y no lo eran porque el Estado colonial que debía velar por el cumplimiento de esta legislación era débil en el mundo rural. Los medios para hacerla cumplir eran casi inexistentes. Esta es la queja recurrente de los alcaldes de la hermandad y jueces rurales, muchos de ellos estancieros. Como señalamos, el naciente mercado laboral sufría de una crónica escasez de brazos para realizar las tareas que se plasmaban en las estancias. La creciente demanda de mano de obra rural por parte de los estancieros no podía ser satisfecho por la oferta de estos gauchos, que se negaban a convertirse en peones. Entonces, hay pocos o muchos gauchos para satisfacer el mercado laboral rural. O los gauchos no quieren ingresar al mercado laboral como peones. Y cuando lo hacen, exigen condiciones que los estancieros no están dispuestos a aceptar. Estas son las preguntas que todavía hoy se tratan de responder. El primer interrogante planteado por los especialistas es cuánta mano de obra se necesitaba para las actividades de las estancias. Esta respuesta la dio un historiador llamado Jorge Hellman en 1984. Él estimaba que a finales del siglo XVIII hay un stock ganadero de 1,5 millones de cabezas de ganado cimarrón y se requerían entre 1.600 a 3.500 personas en los distintos trabajos ganaderos. Además nos decía que para las actividades relacionadas con la agricultura, entre enero y febrero, en la época de la cosecha, era necesario el trabajo de 10.000 jornaleros y se requerían a mediados de año para la época de la siembra al menos de 4.000 personas. Estas cifras han sido criticadas por otros historiadores, determinando que eran mayores, pero dio el puntapié para establecer una cifra estimativa de cuánta mano de obra era necesaria en las estancias bonaerenses. Otros historiadores observaron que no solamente estos gauchos errantes ingresaban en momentos determinados en el mercado laboral para realizar tareas rurales. Muchos labradores que apenas poseían un puñado de tierra se conchavaban en las estancias para complementar sus ingresos trabajando como peones. Además, se estableció que los gauchos se convertían en peones rurales durante la cosecha, en donde se pagaban buenos salarios, entonces podía entrar en el mercado laboral con relativa facilidad como salir de este. Y la segunda pregunta que podemos plantearnos es, ¿qué hacen y cómo sobreviven los gauchos
cuando están fuera del mercado laboral. Y podemos hipotetizar que hay alternativas al mercado laboral como peones de las estancias, que permiten otras opciones de subsistencia gracias a la existencia de una frontera abierta, a la abundancia de tierras, con acceso a satisfacer necesidades alimenticias gracias al ganado cimarrón, además de medios para obtener ingresos gracias a la caza de nutrias, la pesca o lo obtenido del faenamiento ilegal de ganado para la obtención del cuero. Otro interrogante para explicar la crónica escasez de mano de obra era el ausentismo que se registraba entre los peones que trabajaban permanentemente en las estancias y que agravaba la situación por la falta de mano de obra que denunciaban los estancieros. La paga ha sido un tema también controversial entre los historiadores. La visión más clásica que recorre toda la América tardocolonial española es el llamado peonaje por deuda, en la cual el estanciero vende al peón lo necesario para su subsistencia a elevados precios, obligándolo a trabajar para pagar esa deuda, en un ciclo sin fin. Sin embargo, en el mundo rural bonaerense, a partir de los registros minuciosos de los libros de cuentas llevados por mayordomos de las estancias de distintas órdenes religiosas, se pueden observar distintas formas de pago de salario. La primera distinción era que el salario no siempre era el mismo, estaba relacionado con la tarea y la duración de esta. En 1780 los segadores cobraban 4 reales por día, mientras los trilladores 5 y los menores 2. La yerra de animales, desde vacunos y marrones, caballos, burros o bueyes, podía pagarse de 1 peso a 6 reales por día. Los peones que trabajaban permanentemente en las estancias podían recibir un salario de entre 6 a 7 pesos mensuales, siendo los domadores los mejores pagos con 10 pesos al mes. Estos pagos se hacían en moneda, muchas veces en forma de adelanto o en especies. Muchos, al recibir el salario adelantado, simplemente se iban de la estancia sin cumplir sus tareas para volver un tiempo después. Los peones querían metálico y los estancieros preferían el pago en especies de productos que compraban más barato y al por mayor, y que aumentaban para obtener mayores beneficios. Las disputas entre estancieros y peones eran recurrentes. Hoy los historiadores tratan de reconstruir el costo de vivir en las áreas rurales y si ese salario era suficiente para subsistir. Bueno, terminamos una nueva entrega. Si te gustó, dale like y por favor suscríbete a la página de aporte de la historia. Hoy un nuevo capítulo de historias coloniales. La mano de obra en las estancias bonaerenses, de gauchos a peones rurales en el siglo XVIII. Bueno, nos vemos en la próxima y gracias como siempre por acompañarnos.